We welcome you wherever you are. Bienvenidos a esta mesa redonda donde quiera que estén. Me llamo Jason Willard y soy administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Nos complace tener con nosotros a los siguientes invitados especiales: la hermana Reina Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro; la hermana Michelle Craig, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes; la hermana Jill Johnson, esposa de nuestro comisionado, el elder Paul B. Johnson; y los hermanos Chad Wilkinson y Bert Wimpy, quienes también son administradores adjuntos de seminarios e institutos de religión. Gracias por acompañarnos hoy. El propósito de esta mesa redonda es analizar algunas preguntas que esperamos sean de utilidad en una amplia variedad de circunstancias. Para ustedes que procuran bendecir con más poder a los jóvenes y jóvenes adultos de todo el mundo, hemos implorado la ayuda del cielo en preparación para el análisis de hoy y los invitamos a hacer lo mismo. Dicho esto, comencemos con nuestra primera pregunta. Parece que cada vez hay más y más maestros, alumnos y familias que luchan con el estrés, la ansiedad, la depresión y los desafíos emocionales. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Bueno, en realidad, todos necesitamos sanar de algo. Es importante que ayudemos a nuestros alumnos a comprender que si están luchando con sus emociones, no significa que están dañados, que no están defectuosos. Esas emociones son parte de nuestra naturaleza divina. Sin embargo, si es constante, es probable pedir ayuda. Así que yo sugeriría que sigamos el ejemplo del Salvador. Él hacía preguntas que permitían a las personas expresar sus sentimientos. Permitían que la gente expresara su dolor. Por ejemplo, cuando le hizo preguntas a María y a Marta tras la muerte de Lázaro. También en el camino a Emaús habló con sus discípulos y les hizo preguntas para que expresaran sus preocupaciones y su dolor, porque habían perdido a su Salvador. Lo mismo ocurrió con María Magdalena, junto al sepulcro, cuando hizo preguntas a diferentes personas para permitirles que expresaran sus sentimientos. Si creamos un ambiente donde los alumnos se sientan seguros para expresar sus sentimientos, y no necesariamente en el aula ni entre ellos, sino que se sientan seguros para expresar sus sentimientos, tal vez por escrito, tal vez a un miembro de la familia o a un amigo, y especialmente al Padre Celestial. Así que podemos hacer preguntas que les permitan expresar sus sentimientos de alguna manera. ¿Qué es lo que te preocupa de tus amigos, de tu familia? ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro? Me he dado cuenta que cuando pedimos a las personas ideas o revelación o inspiración sobre cómo ayudar a los demás, estas reciben esa inspiración si oran al respecto y ellos pueden ir y prestar ayuda. De modo que si creamos un entorno en el que las personas sientan que no se les critica, entonces les estaremos ayudando. Y que comprendan que no hay respuestas incorrectas. Simplemente hacer preguntas abiertas para que se sientan libres y seguros para expresarse. Y en especial que si están luchando con algo que no tienen que lidiar solos con la situación, que puedan comunicarse con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador, y unos con otros, y que pase lo que pase o lo que esté sucediendo en su vida, somos hijos de Dios y podemos recurrir a nuestro Padre Celestial, que todos somos hermanos y hermanas, que podemos recurrir a unos a otros, que todos somos discípulos de Cristo también y podemos recurrir a Él. Me encanta lo que dijo el elder Holland. Como recordarán, en octubre de 2013 en su discurso él habló de sus propias luchas que tuvo con la depresión. Y dijo que al hablar sobre nuestros problemas de salud mental no debería avergonzarnos, sino que tendría que ser como cuando reconocemos que tenemos presión arterial o un tumor maligno. Dijo que está bien hablar de ello y expresarlo, de hecho compartir esas cosas. Y valoro mucho las tres cosas que mencionó. Nunca pierdan la fe en el Padre Celestial, busquen el consejo de los que poseen las llaves de su bienestar espiritual. Y si es necesario, busquen el consejo de personas certificadas y con buena reputación. No es solo para nuestros alumnos, sino también para nuestros maestros. Es bueno que sepan que está bien expresar esas cosas y hablar de ellas para obtener la ayuda que necesitan. También es algo maravilloso en nuestra profesión poder conversar con un representante de recursos humanos para ver cuáles son los beneficios y los lugares a los que pueden acudir en busca de ayuda. Y el sitio web de la iglesia es un lugar maravilloso para buscar recursos.
Hermano Wemby, gracias por sus palabras. La siguiente pregunta trata sobre nuestros jóvenes y jóvenes adultos. ¿Cómo podemos ayudar a ver por qué la iglesia tiene relevancia en su vida? ¿Por qué la necesitan y por qué la iglesia los necesita a ellos? Creo que esa es una pregunta muy importante. Creo que nuestra juventud y nuestros jóvenes adultos solteros tienen que sentir que ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es más que una lista de reglas o tareas por hacer. Es más que un club social. Necesitan entender que la esencia del Evangelio de Jesucristo es el amor. Es el amor por Dios y por los semejantes. Al aprender el Evangelio y al vivirlo, realmente llegarán a conocer y a sentir su identidad y su propósito. Nuestros jóvenes de hoy responden a principios como el de amar a los demás y tender una mano a los marginados de la sociedad. Amar. Ellos quieren una causa y quieren hacer una diferencia en el mundo. Y espero que puedan llegar a comprender que si son fieles dentro de la estructura de la organización de la iglesia, ellos tendrán más oportunidades de marcar una diferencia para bien en el mundo que a través de cualquier otra organización. Una de las cosas que me encantan sobre el presidente Nelson y la dirección en la que se dirige la iglesia es el marcado hincapié en la juventud y en los jóvenes adultos solteros, más que en cualquier otro momento que yo recuerde. Como adultos debemos dar un paso atrás y dar a nuestros jóvenes oportunidades para liderar, planificar, buscar revelación y actuar de acuerdo con esa revelación. Necesitamos respetar su inteligencia y necesitamos aprender las lecciones que tienen para enseñarnos. Los necesitamos no para aumentar las cifras, sino que los necesitamos porque el mundo necesita desesperadamente lo que ellos tienen que ofrecer. La iglesia tiene la estructura para proporcionar los medios para satisfacer esas necesidades una persona a la vez. Espero que todo lo que nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos solteros estén aprendiendo en sus hogares, en la iglesia, en seminario e instituto, los inspire a valerse de su corazón y sus manos para tender una mano, amar a otras personas y prestar servicio a los seres con los que conviven. Porque ese es el resultado natural del amor por Jesucristo y el amor por los demás. Creo además que en realidad al fin todo tiene que ver con Jesucristo, que todo lo que hacemos como maestros y como personas que amamos e interactuamos con la juventud y con los jóvenes adultos solteros y los niños, todo lo que hacemos y enseñamos debe fortalecer el testimonio de la vida, la misión y la expiación de Jesucristo. Eso es el objetivo de todo. Creo que si hacemos eso, esperamos que lleguen a saber que este es el Evangelio de Jesucristo, que este es su Evangelio y que las bendiciones del ser miembro de este Evangelio son tan grandes y que a todos se nos necesita para llevar a cabo la obra. Realmente esta es su obra. Muy bien dicho, gracias. Hermano Wilkinson, ¿qué iba a agregar a usted a eso? Jason, no podía estar más de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana Craig. Mientras ella hablaba, pensaba en una clase de instituto que tuve, donde la mayoría eran exmisioneros. Dijeron que una de las dificultades más grandes que tuvieron de adaptarse al regresar a casa fue que durante 18 meses o 2 años estuvieron centrados en otras personas, y que cuando llegaron a casa, parecía que toda la atención se centraba en ellos. En el Evangelio y en nuestras aulas podemos extender invitaciones que les permitan pensar en esto o explorar formas de hacer esas cosas y pensar en los demás. Hermana Johnson, ¿tendría algo que agregar? Sí, al considerar esta pregunta pensé en el poder de los convenios que solo podemos tener en una iglesia que tiene la autoridad y el poder de Dios. En el mundo de hoy, donde hay tanta presión que aleja a los jóvenes de la iglesia, el poder de guardar los convenios puede reconectarlos. Podemos sentir en este mundo que estamos solos
o que somos impotentes para superar lo que nos sucede, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, pero los convenios que solo se hallan en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en los lugares sagrados, tienen un poder mucho mayor que cualquiera de esas fuerzas. Creo realmente que eso es algo que la Iglesia puede proporcionar. Podemos darlo a conocer a nuestros alumnos y dar testimonio de ello y mostrarles a través de nuestras propias vidas que la Iglesia consiste de más que solo hacer el bien. Hay poder en los convenios. Sister Johnson, aprecio ese comentario. He conversado con jóvenes adultos que me han dicho, puedo sentirme cerca del Padre Celestial sin ir a la iglesia. Les he dicho, estoy de acuerdo, pero mi objetivo no es solo estar cerca del Padre Celestial, quiero ser como el Padre Celestial. Mi objetivo es ser exaltado. Y creo que debemos ayudar a todos nuestros jóvenes a recordar que el propósito de la mortalidad es llegar a ser como su Padre Celestial. En la iglesia es donde encuentran las llaves del sacerdocio, las ordenanzas y los convenios de los que habló la hermana Johnson. Es el reino de Dios aquí en la tierra, y hay algo que ganarán aquí y los ayudará a llegar a ser como el Padre Celestial que no pueden obtener en ningún otro lugar y de ninguna otra manera. Eso es verdad, no se trata solo de ser parte de una causa, sino creo que se ha mencionado ser parte de la causa de Cristo, y eso es lo que esos convenios nos brindan. Muchas gracias por eso. ¿Cuáles son algunas cosas pequeñas y sencillas que podemos hacer para aumentar nuestro poder, para bendecir a nuestros alumnos, enseñar con mayor poder y tener una enseñanza realmente asombrosa? Jason, me encanta esa pregunta. Hemos hablado, enseñado y capacitado mucho en cuanto a habilidades y métodos y muchas otras cosas, y todas son importantes, pero al reconocer cuando nos nombran para ser maestros, o sea que el Espíritu Santo es el maestro, cuando nombramos al Espíritu Santo como nuestro maestro y lo invitamos a nuestras aulas, entonces tiene lugar ese poder, esa asombrosa enseñanza. A veces las cosas pequeñas que, bueno, mencionaré un ejemplo. El Elder Johnson me enseñó una vez que tal vez Satanás no logre que muchos empleados o personas del sistema educativo cometan adulterio o quebranten la palabra de sabiduría, o hagan algo muy malo o grave. Pero Él puede hacer cosas pequeñas que nos restan poder. Nos puede invitar a quejarnos, o a sentarnos a hablar mal de alguien, o a burlarnos de un alumno, o a mofarnos de esto. Son pequeñas cosas que, al ceder a ellas, perdemos el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no puede estar con nosotros en el mismo grado que podría estar o debería estarlo. Estoy pensando en Acán, en el Antiguo Testamento, donde, como saben, se les mandó que cuando fueran a la batalla contra Jericó no tomaran nada del anatema, ninguno de los bienes, ninguno de los tesoros de Jericó. Acán lo hizo y nadie más lo sabía. En la siguiente batalla, que aparentemente era un hecho que ganarían, perdieron muchos de sus guerreros la vida. Allí hay un principio. Lo que hacemos es importante. Las cosas pequeñas que podríamos decir, o la queja o la crítica que sea, que pueda evitar que el poder del Espíritu Santo llegue con más fuerza a nuestras vidas. Eso es importante y le resta poder a todo el sistema. Es algo que importa. De modo que invito a todos a que hagamos esas cosas pequeñas. Presten atención a las cosas pequeñas y sencillas que invitarán al Espíritu Santo o que nos ayudarán a tener en la mayor medida posible la influencia del Maestro. Hermano Wimpy tenía un comentario. Si en verdad nos centramos en El Salvador, es decir, es lo que pienso cuando me siento y pienso en mis alumnos y mis lecciones, que estoy centrado en Cristo. Deseo que ellos conozcan sus características y atributos. Es el comienzo, si me concentro en El Salvador. Lo segundo es que me enfoque en mis alumnos. Me gustó mucho la vez que Lilith Bednar habló en una serie de superación en el liderazgo y contó una experiencia con su hijo cuando éste quería ayuda para saber qué planear para una actividad de presbíteros y laureles. El Lilith Bednar le leyó Jacobo capítulo 1 versículo 5, porque por causa de la fe y el gran afán verdaderamente se nos había hecho saber concerniente a nuestro pueblo y las cosas que le habían de sobrevenir. Tomó un par de veces para que el hijo de Lilith Bednar se diera cuenta de lo que el padre le decía.
qué cosas son las que han de pasar. Antes de planificar una actividad, piensen primero qué experiencia necesitan nuestros alumnos y nuestra preparación debe abordarse así, pensando en qué es lo que el alumno necesita experimentar. La tercera cosa, como mencionó el hermano Wilkinson, es ser consciente de permitir que el Espíritu Santo desempeñe su papel y función mientras estamos en el aula. Es muy importante. Sería bueno repasar la sección 2.1 del manual de enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. Al pensar en verdad cuál es el papel y la función del Espíritu Santo, el hecho de entenderlo y permitir que el Espíritu Santo desempeñe su papel y función en el aula sería importante. Algo sencillo que he encontrado es que si estoy enseñando y siento que el Espíritu no está presente, si doy testimonio sincero de Jesucristo y del Padre Celestial y el Espíritu Santo, entonces llega. Esa es la misión del Espíritu Santo, testificar de la divinidad de Jesucristo y del Padre Celestial. Así que si yo doy testimonio, un testimonio simple, el Espíritu vendrá. Hablamos de enseñar con más poder, de estar más centrados en Cristo, pero a medida que buscamos estar más centrados en el alumno, ¿qué pueden hacer los maestros para que su preparación sea más relevante y específica para ellos? Bueno, cuando leí esa pregunta por primera vez, me pregunté, ¿qué significa esto de ministrar a los alumnos uno por uno? ¿Significa conocerlos específicamente para que los conozcamos personalmente? ¿Es pasar tiempo con ellos de manera que los conozcamos mejor? Después pensé que esa pregunta sería diferente para un maestro que reside en Orem y enseña a más de 100 alumnos. Al intentar participar personalmente en la vida de todos estos alumnos sería una tarea enorme, en comparación con un maestro en Frankfurt, Alemania, que tiene 6 alumnos con los que asiste a la iglesia y mantiene una relación cercana con ellos y algunas de las familias. Por eso creo que sería muy desalentador pensar que como maestros tienen la responsabilidad de participar personalmente con cada alumno de esa manera, como visitar a sus familias y asistir a sus eventos. Sus eventos son tan numerosos que podrían sentirse abrumados. Así que algunas ideas que tengo en cuanto a evaluar las necesidades es que primero debemos preguntar. Necesitamos preguntar a los alumnos cuáles son sus necesidades. Necesitamos preguntar a otros maestros que han observado a ellos en alumnos de la misma edad y grupo de edad y cultura. Porque esta iglesia es mundial y hay muchas diferencias culturales. Pero, sobre todo, preguntar al Padre Celestial y confiar en el Espíritu y las promesas que tenemos, que si hacemos todo lo que está en nuestro poder, seremos bendecidos con la inspiración que necesitamos para conocer a los alumnos y saber qué necesitan aprender. Y en un mundo complejo, con todos los desafíos que tenemos, es aún más importante tener la guía de nuestro Padre Celestial para enseñarles. Si los consultamos a ellos y aprendemos acerca de ellos, llegaremos a conocerlos mejor. También es importante observarlos y escuchar esas señales o ver las señales que nos darán, los comentarios que hacen o la falta de ellos. Las preguntas que hacen nos permitirán conocerlos mejor, quizás incluso permitirles hacer preguntas de forma anónima. A veces se sienten más libres de decir lo que hay en su corazón si no conocemos su nombre. Además, asegúrense de relacionar los principios y las doctrinas que estamos estudiando con lo que está sucediendo en las vidas de ellos en ese momento, no necesariamente en el futuro, sino ahora, a fin de que se vean a sí mismos en las Escrituras, se vean recogiendo a Israel, se vean en la obra de salvación y exaltación, y también para que miren atrás en su propia vida y vean los momentos en los que el Señor ha bendecido su vida, para que reconozcan quiénes son y que Él siempre está listo para bendecirlos. Ayúdenos a encontrar esa relevancia y para ello ustedes necesitan saber lo que sucede en la vida de ellos. Considero que ambos comentarios son absolutamente fabulosos. Yo he llegado incluso a pedirles en el primer día de clase que los alumnos me escriban una carta. Es algo sencillo, no quiero que me digan cuáles son sus pecados ni nada por el estilo, sino que me cuenten acerca de ellos. ¿Qué necesito saber sobre ti que me ayudará a servirte mejor como tu maestro ahora, este semestre o este año?
Cuéntame sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre las actividades en las que estás participando, sobre lo que esperas de la clase, o incluso decirme, estoy luchando con mi fe o estoy luchando con algo. Entonces, tomo una foto de cada alumno y la pongo en la pared y al leer la carta lo llego a conocer. Tengo presente esas cosas durante mi preparación. Esas quizás son solo algunas formas prácticas de lograr lo que el hermano Johnson y la hermana Burton nos están enseñando. La siguiente pregunta es para nuestros maestros. ¿Cómo equilibramos esta responsabilidad que tenemos de enseñar la doctrina de manera clara y veraz y a la vez alentar a los alumnos que provienen de diversas circunstancias y entornos culturales a compartir sus pensamientos y sentimientos? ¿Qué dirían a un maestro que está tratando de asegurarse de que los alumnos sientan que se pueden expresar en la clase, que pueden hablar, compartir ideas y sentimientos que pudieran diferir de lo que está pasando en la clase y aún así enseñar la doctrina? Eso a veces es un equilibrio difícil en el aula. Recordemos que nuestra responsabilidad es enseñar la verdad y no una opinión. Nuestros alumnos deben saber que cuando vengan a clase van a escuchar la verdad. Por eso debemos centrarnos en las escrituras y las palabras de los profetas, que cuando vengan, allí es donde estaremos y allí es donde encontraremos las respuestas. Recordar también el objetivo, y es que nuestro propósito es ayudar a los jóvenes y jóvenes adultos a comprender las enseñanzas y la expiación de Jesucristo y confiar en ellas. Así que debo ayudar a mis alumnos a entender, pero recordar que ellos tienen una responsabilidad. Recuerden la sección 50 de Doctrina y Convenios. Predicaremos la palabra de verdad, pero nuestros alumnos deben recibir la verdad, la palabra de verdad. Deben ser creyentes al venir a clase. Si nuestra clase se convirtiera en un laboratorio al que vienen y sienten ese entorno donde se les enseñara la verdad, pero se sienten seguros de compartir sus preguntas, experiencias o inquietudes, y como maestros estamos allí para ayudarlos a aprender el modo de aprender, cómo aprender a sentir el Espíritu por sí mismos, y en ese entorno compartir lo que están pensando. Eso quizás conduzca a un análisis, nos lleve a las Escrituras y a las palabras de los profetas para ayudarnos a encontrar cuál es la verdad, y no solo lo que es una opinión o lo que se dice en el mundo, pero centrémonos en lo que es la verdad. Pensemos en el modelo para adquirir conocimiento espiritual. Si pudiésemos enfocarnos en ese modelo y ayudar a nuestros alumnos a aprender cómo actuar con fe y tener una perspectiva eterna, y después acudir a fuentes señaladas para obtener sus respuestas, para que cuando vengan a clase, es por eso es que están allí, para que puedan aprender la verdad, para que puedan llegar a ser como su Padre Celestial. Uno de nuestros directores de área me contó la siguiente experiencia. Él estaba en una aula y un joven adulto compartió una opinión que no estaba en armonía con las enseñanzas de la iglesia. Entonces el maestro respondió y dijo: ¿de qué forma tu propio testimonio y comprensión del plan de salvación te permiten formarte una opinión al respecto? Partiendo desde esa posición de fe, desde lo que tú sabes, de lo que sientes y conoces, hablemos desde esa perspectiva. Dijo que vio a ese joven adulto obtener revelación ahí mismo mientras ellos intentaban actuar con fe y mirar el asunto desde una perspectiva eterna. Hablaron sobre lo que saben, lo que aún no saben y por qué quieren seguir tratando de encontrar respuestas. Ellos no tenían todas las respuestas, pero en ese entorno hemos venido para saber la verdad. Consideraron ahora ese asunto, actuando con fe y siendo creyentes, partiendo del conocimiento que ya tenían. ¿Cómo puedo ayudarlos a aprender la forma de aprender y cómo encontrar respuestas a medida que avanzan en esa capacidad? A veces tengo que tener cuidado que si no dejamos que los principios y las doctrinas del Evangelio nos cambian, estaremos tratando de cambiar los principios y las doctrinas del Evangelio para que se ajusten a nuestras circunstancias. Si de verdad podemos decir: Padre Celestial, yo quiero ser como tú, ayúdame a aprender cómo hacer para que las doctrinas y los principios del Evangelio me ayuden. Y en ese espíritu de todavía tengo preguntas y preocupaciones, pero quiero saber cuál es la verdad.
Pienso que como maestros podemos crear ese entorno por la forma en cómo reaccionamos, pero también ayudarles a ellos a acudir a las escrituras y a los profetas, a aprender la verdad y ayudarlos en sus luchas para saber lo que es verdad. Agregaría, no subestimen el poder del testimonio de testificar. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda verdad. Así que en las escrituras, las palabras de los profetas y en su propio testimonio de lo que es verdad. Y a medida que ese espíritu testifique, nuestros jóvenes resolverán esto y aprenderán a aprender por sí mismos y a conocer la verdad por sí mismos. Me encanta el comentario de Nefi cuando dice, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Nefi dio su testimonio de lo que sabía y qué bendición es para nosotros. Jason, uno de los pensamientos que me vino a la mente fue la mujer que fue hallada en adulterio y el ejemplo del Salvador. Él no rehuyó de enseñar la verdad. Le enseñó la doctrina de que no estaba bien, pero lo hizo de una manera que la protegió. La convirtió en un lugar seguro para ayudarla a tener esa experiencia. Estaba reflexionando en esos aspectos, que si los alumnos pueden sentir más el amor del Salvador y el poder de la expiación, eso es una mayor fuerza que cuando enseñamos los mandamientos y las consecuencias de no obedecerlos. Si el sentimiento que al final se llevan de la clase y de la lección es que hay alguien que los ama tanto y que hay una manera de acceder al poder de la expiación. Cuando hayamos cometido errores, y todos lo harán porque todos lo hacemos, hay cosas para las que necesitamos la expiación. Y que el lado positivo de todo esto se convierte en lo que el alumno se lleva de la clase, de que hay esperanza. Y ellos necesitan eso en este mundo. Gracias por esos comentarios. De hecho, esta última pregunta también tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a sentir que realmente son visibles? Que sus preguntas de verdad importan. Hermana Craig, ¿qué agregaría? Pensé en un pasaje de Marcos con el que todos están familiarizados. Un gobernante joven y rico se acerca al Salvador preguntando qué puede hacer para recibir la vida eterna. El Salvador enumera algunos mandamientos que él ya está obedeciendo. Luego, antes de pedirle a ese joven que hiciera algo muy difícil, y todos tenemos cosas difíciles, me encanta el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole o viéndole, le amó. Creo que lo más importante que podemos hacer en cada interacción con nuestros jóvenes es ayudarlos a sentirse amados. Me doy cuenta de que eso no siempre es fácil y que a veces demandará mucho esfuerzo y oración de nuestra parte el tener ojos para ver cómo vería el Salvador. Otra cosa que se me ocurre cuando pienso en eso es que necesitamos utilizar el poder de las preguntas, y es algo de lo que ya se ha hablado hoy aquí, pero necesitamos aprender a estar en sintonía con nuestros alumnos y con aquellos a quienes enseñamos y hacer buenas preguntas, preguntas que nos permitirán evaluar cómo se sienten y dónde están, y luego alentarlos a que hagan sus verdaderas preguntas. No solo las preguntas que ellos piensan que nosotros queremos que hagan, sino las preguntas que a veces son incómodas y no tienen respuestas fáciles, y eso está bien. No se pueden descartar porque, como saben, creo que incluso el hecho de que tengan esas preguntas difíciles es señal de su interés. Y sin duda no queremos que sean participantes pasivos, queremos que se hagan preguntas. Nuestra tarea es conducirlos a fuentes apropiadas, sobre todo al Señor, para recibir revelación personal y actuar en consecuencia. Y nosotros debemos hacer lo mismo al crear entornos de confianza donde se sientan seguros para expresar sus creencias y a veces sus dudas. Pienso que al crear esos entornos de seguridad y al respetarlos verdaderamente a ellos, su inteligencia, su capacidad, lo que tienen que enseñarnos y lo que tienen para ofrecer, al brindarles oportunidades de responder al llamado de un profeta y de Jesucristo y de participar en la obra de salvación y exaltación,
Entonces, pienso que el sentir que se les ve, que se les escucha y se les necesita será un resultado natural. Creo que también debemos ser sensibles a los alumnos que tienen diferentes circunstancias en sus vidas y en sus familias, que debemos asegurarnos de que se sientan incluidos, que sean parte de esta iglesia y de este cuerpo de Cristo, que todos lo somos. También debemos tener cuidado con las palabras que usamos. Por ejemplo, si hay alguien que tal vez no viva con sus padres, le podemos decir tu familia en lugar de decir tus padres o las personas que amas. Además, el ser vulnerables les ayuda a ver que todos estamos luchando con algo, que todos tenemos debilidades. Al ayudar a los alumnos a sentirse parte de esta trayectoria en la que vamos todos y que nadie es perfecto, sentirá que son importantes. Y también, por supuesto, escucharlos, escuchar sus comentarios y las preguntas que hacen. Así hacen una pregunta, solo tenemos que interrumpir lo que estamos haciendo e intentar ayudarles a encontrar la respuesta por sí mismos. No necesariamente darles la respuesta, sino que ellos mismos la encuentren en las escrituras, la oración y en las palabras de los profetas vivientes. Solo quiero decir que al analizar estas preguntas me ha hecho pensar en los maestros que yo he tenido en mi vida y la gran importancia que han tenido en mi vida. Es asombroso. Estoy tan agradecida estos últimos días al prepararme para esto, al pensar en los maestros que he tenido y su amor y su devoción al Salvador y el gran impacto de ello. Me sentí tan importante y tan relevante. A causa de ellos y de su amor por el Salvador y por mí, estaré eternamente agradecida por todos los buenos maestros que tenemos en esta iglesia. Simplemente ha sido una experiencia maravillosa revivir esa bondad. En definitiva, el ejemplo de un gran maestro dirá mucho. Dirá más que esta mesa redonda o conversaciones por la eternidad sobre la enseñanza. Todo lo que se necesita es pensar en un maestro que bendijo tu vida, en una persona que se acercó a ti y te ministró de tal manera que bendijo tu vida. Sé que eso sería un sermón que diría mucho más de lo que podríamos decir aquí hoy. Así que gracias por ese recordatorio. Para concluir, permítanme agradecer a cada uno en esta mesa redonda por enseñarnos tanto, por sus palabras en esta conversación, pero sobre todo por sus ejemplos de un vivir cristiano. Son discípulos de Jesucristo y ha sido un privilegio estar con ustedes y aprender de ustedes. Para nuestra audiencia que está escuchando en todo el mundo, en nombre de los integrantes de esta mesa redonda, los amamos. Les agradecemos las muchas formas en que procuran bendecir a los hijos de Dios. Doy testimonio de que Él vive. Esta es su obra. Ruego que sus más ricas bendiciones se derramen sobre cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesucristo. Amén.